Entonces, como decíamos en el primer mensaje, no en el anterior que fue el segundo, sino en el previo al que acabamos de grabar, nosotros servimos a las celestiales. ¿Sí? No ignoramos las celestiales, queridos codritos. Aunque no han venido todavía porque son bienes futuros, están para manifestación futura. Nosotros desde ahora servimos a las terrenales con miras al servicio de las celestiales que vamos a estar dando. Por eso leímos este texto en Colosenses 2:16, que escribió Pablo a los creyentes en Colosas, que nadie se constituyen jueces de ustedes con respecto a comidas o bebidas comandadas por Yahweh, o en cuanto a días de fiesta comandados por Yahweh, o en cuanto a lunas nuevas o días de reposo comandados por Yahweh, que dice que son sombras de las realidades que han de venir. Son sombras, son las únicas versiones terrenales que tenemos. Los que no sirven ni a esas copias y sombras terrenales son los paganos, que tienen copias y sombras peores, mucho más inferiores que las nuestras, queridos codritos. Porque ellos tienen templos terrenales de piedra, no a Yahweh, sino a Baales. Ellos se nutren de comidas y de alimentos no consagrados a Yahweh, no ofrecidos, no kosher, sino ofrecidos a ídolos, y hasta de animales impuros se nutren, que no tienen que venir a juzgar cualquiera que no sea de los que guarden estas leyes, cualquiera que no respete los días de fiesta del cuerpo que pertenece a Mashiach, las lunas nuevas del cuerpo que pertenece a Mashiach, los días de reposo que son los séptimos del cuerpo que pertenece a Mashiach, porque el cuerpo es Israel, el cuerpo es el pueblo santo a quien se le dio esa ley. No tiene que venir a juzgarnos a nosotros y diciendo guárdate el quinto día o el sexto, como los musulmanes que guardan el sexto día en vez del séptimo. No, nadie tiene que venir a juzgarnos. Vendrán, pero no les hagamos ningún caso porque no tienen ninguna autoridad y ellos no son pueblo, ellos no son el cuerpo que pertenece a Mashiach. Ven, queridos codritos. Ahora, hay una advertencia aquí en Colosenses 2:18, porque según existen las cosas, las realidades eternas, celestiales en los cielos, y las copias y sombras acá, tampoco podemos caer en idolatría de las cosas celestiales, de las cosas eternas, de las cosas genuinas. Y hay personas que hasta adoran cosas celestiales, como los ángeles, que son celestiales, los adoran y dice: nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo, en la privación, en no voy a comer nada, en no voy a comer carnes o lo que sea, ¿verdad? O no voy a salir de mi casa en un mes, voy a guardar todos los días en vez del día de Kadosh, voy a, no sé, a subir y bajar al cielo en visión. No le hagan caso a esa gente tampoco. Nadie los defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles. ¿Ven? Yo les sirvo a los celestiales. Rafael, los ángeles son celestiales. No, ni tanto ni tampoco, ¿verdad, queridos codritos? En la adoración de ángeles basándose en visiones que haya visto, inflados sin causa por sus mentes carnales. La gente que es así, que para darse importancia, como el profeticho este y la profetisa falsa otra, siempre están hablando con Yahweh, con Dios, con la Virgen, con ángeles, les hablaron, subieron, vieron visiones todos los días. Y así es. Dios me dijo, Yahweh dijo, el Hijo me dijo, el Cordero hablé con él, sí, se bajó de la cruz y habló conmigo, se sentó en mi cama. Anoche los ángeles bajaron, oía el aleteo en el cuarto, para que les creamos los embustes que van a decir. Ven, querido codrito. Entonces,
también leímos una parte en Hebreos, ¿verdad? Y aquí dice, querido Cristo, que lo vamos a volver a leer, que Yahshua es nuestro sumo sacerdote del templo celestial original, del genuino que está en los cielos, y que cuando Él estuvo aquí en la tierra, o si estuviera ahora otra vez, ahora mismo, sin haber subido, ni siquiera sería sacerdote, porque Él no es sacerdote del templo de piedra, del templo levítico, del sacerdocio levítico, ni de copia y sombra alguna. Él sirve a las realidades originales y genuinas solamente. Y dice, para eso, para el templo terrenal, hubo sacerdotes que presentaban las ofrendas, que eran las ofrendas animales, ofrendas vegetales y ofrendas líquidas, según la ley del templo, según la ley de las ofrendas. Pero dice claramente que esos sacerdotes, dice, los cuales sirven, porque para tiempos de cuando se escribió esto, la carta a los Hebreos, capítulo 8, fue antes del año 70. En el año 70 fue que dejó de existir el templo de piedra. Todavía el templo de piedra, para cuando se escribió Hebreos, estaba en función. Por eso se habla en presente, los cuales sacerdotes sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales. No sirven a las celestiales, a los originales, no sirven al templo original celestial. Los sacerdotes levitas sirven al templo de piedra pasajero, y ya ustedes ven, pasó, se lo llevaron los romanos, lo destruyeron, no quedó piedra sobre piedra y se terminó el sacerdocio. Y podrán surgir sacerdotes y hacer templos y todo, pero Yahweh no le agrada eso. Yahweh no habita en templos de hechura humana. Y ya sacerdotes, sumos sacerdotes, según el orden eterno de Melquisedec, tenemos. Ya ese sacerdocio ya pasó. Ya fue solapado, ya fue supersedido por el sacerdocio mayor, espiritual eterno. Y el templo también. Y los sacrificios también. Vamos a ver. Así que habla aquí claritito el escritor de Hebreos, que esos sacerdotes del templo actual, para ese tiempo que era el de piedra, no había sido destruido todavía, servían a las cosas, al templo que es copia y sombra del celestial. Y pone como ejemplo, para aclarar de lo que está hablando, del cual Moisés fue instruido por Yahweh cuando estuvo a punto de erigir el tabernáculo aquel del desierto. Pues le dijo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Y el modelo que Yahweh le mostró fue el plano del templo celestial, queridos codritos, a Moisés. Míralo rápido, porque no voy a estar aquí un mes contigo. Mira, tiene tanto de largo, tanto de así, tiene un atrio acá, tiene esto, tiene lo otro, tiene hasta atrio de los gentiles tenía. Para que ustedes vean que los gentiles estaban planificados para ser salvos desde toda la eternidad. Porque el templo tenía atrio de israelitas, atrio de gentiles, tenía todo el lugar santo, el lugar santísimo. Excepto que el lugar santo no tenía velo hacia el lugar santísimo. Porque Yahshua era el sumo sacerdote y entraba ahí cuando le daba la gana, queridos codritos. Yahshua no operaba el templo celestial con las mismas ordenanzas del templo terrenal levítico, pasajero. Él tiene una ordenanza de Melquisedec y puede entrar por allá, y nosotros podemos entrar también al celestial, al Kadosh de Kadoshim, queridos siervos, al lugar santísimo. Por eso él rasgó la cortina, rompió la puerta, quitó el acceso, abrió el acceso para nosotros. Pero ahora Yahshua, que si estuviera en la tierra no sería sacerdote, allá como está en los cielos, allá adivinen que allá en los cielos Yahshua tiene el templo suyo en el cual él ministra, que es el templo espiritual, el original, en el cual se basó Moisés para hacer las copias del templo de acá terrenal. Y por tanto, ahora Yahshua ha obtenido un ministerio mejor, por cuanto además es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y el pacto tiene que ver con un altar y tiene que ver con un templo, queridos codritos. Ya ustedes ven.
Éxodo 26:30, rapidito. Entonces levantarás el tabernáculo según el plano que te ha sido mostrado en el monte. Y repite Colosenses 2:17 para que se acuerden que estas son cosas, el templo, el mobiliario, sombras de las realidades mayores espirituales eternas que existen en los cielos, que han de venir. Hebreos 23 dice: Hebreos 9:23. Fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos, las representaciones de las cosas en los cielos son las terrenales, son las copias y sombras. Las de los cielos son las originales, las genuinas, las eternas. Pues fue necesario que las representaciones terrenales de las cosas celestiales, espirituales, eternas, fueran purificadas de esta manera, con sangre de animales, ¿verdad? Con corderito, con la sangre del becerro, rociando por aquí, rociando las cortinas del templo, los utensilios, todo. Pero las cosas celestiales mismas, las de allá arriba del templo, purificadas con mejores sacrificios que estos. Con mejores sacrificios. ¿Cuáles sacrificios? Sacrificios a nivel animal, a nivel corderito, a nivel terrenal, sacrificios de seres vivientes, así que se les quita la vida. ¿O qué tipo? O sacrificios espirituales, sacrificios de qué tipo? Vamos a ver, queridos seres. Pero antes vamos a leer Hebreos 10:1. Dice: puesto que la ley, y se refiere a la ley del templo, la ley del sacerdocio, la ley de las ofrendas, de los sacrificios, puesto que la ley solo contiene o se refiere a la sombra de los bienes futuros y no a la esencia misma de las cosas, ¿ven? La ley que del templo solamente sirve al templo que es sombra del templo que es el bien futuro, del templo celestial futuro, y no sirve a la esencia misma de las cosas, a las cosas esencialmente genuinas, a las cosas originales, a las cosas verdaderas, que eternas, que están en los cielos. Por eso había que se podía purificar el templo terrenal y todas sus cosas con sangre de animalitos, pero la sangre de animalitos no bastaba para purificarlo de allá arriba. Porque la ley del templo, de esos animalitos, de esos sacrificios, era la ley del templo levítico de piedra, del sacerdocio levítico. Y no funciona, esta ley no funciona allá arriba. La ley de allá arriba es más grande. Entonces la ley solamente servía para el templo que era sombra del templo futuro. Y no al mismo templo futuro. Por eso esa ley nunca puede, debido a los sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Esa ley que prescribe ofrendas animales todos los días, 2 veces al día, en Shabbat más veces, más animales. Esa ley no estaba diseñada para purificar el templo de allá ni darnos acceso allá arriba, al de allá arriba nosotros. Porque lo que estamos purificados por esas ofrendas somos nosotros. Primero los sacerdotes que se purificaban ellos mismos y luego nos purificaban a nosotros. ¿Para qué? Pues para poder subir, para poder estar en conexión con Yahweh. No desde la tierra, no subir allá. Alguno que otro sube allá. Pues esa ley, debido a que todos los días la tienen que ofrecer, debido a que 365 días al año lo tienen que hacer, por implicación, ya que lo tienen que seguir haciendo y haciendo, nunca los terminaban de hacer perfectos, nunca. ¿Y cuándo es el último día que vamos a hacer el sacrificio? Olvídate tú, Moisés, sigue haciendo. Ya te enterarás tú, de aquí a miles de años. Sigue ofreciendo. Pues esto nos purifica un poquito todos los días, Yahweh, pero nunca me acaba de purificar, porque esta noche tengo que hacer otro sacrificio. Mañana Aarón tiene que ofrecer otro sacrificio, por la tarde el continuo, el vespertino, el matutino, y entonces si el Shabbat son el doble, y nunca nos van a ser perfectos. Tú tienes la razón, ¿no?
Te purificas por un ratito, pero nunca te hace perfecto, puro eternamente. Y allá en aquel templo somos puros eternamente ofrecidos. Vamos a ver cómo. Pues Hebreos 9:9 dice otra cosa. Miren, querido Codrito. Es más, tengo que abrir aquí para buscar contexto, para que lo entiendan. Hebreos 9:8. Hablando del santuario del templo celestial, terrenal. En contraposición con el templo celestial, que es el mayor, el eterno, el primero, el que está en la luz. El de acá está en sombra, no en oscuridad, fíjense, está en sombra. Queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. El camino, el Espíritu Santo nos tenía que dar a entender a nosotros eso, que el camino al lugar santísimo del templo celestial todavía no había sido revelado, todavía no había sido abierto, no sabíamos ni que nada de eso. Sabíamos que había un templo allá arriba y que tenía tal vez un lugar santo y un lugar santísimo, pero de eso a que pudiéramos nosotros entrar al lugar santísimo no sabíamos nada. Pero Pablo lo deduce, el autor de Hebreos, son dos. Queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie, había que tumbar el tabernáculo. ¿Ven? Tenía que venir Yahshua, el sumo sacerdote, no a ejercer, pero a subir y empezar a ejercer allá después que resucitó. No podía ser revelado hasta mientras el primer tabernáculo, el copia y sombra, el terrenal, permaneciera en pie y funcionando. Había que quitar ese templo, tenía que pasar obsolescencia. Yahweh lo tenía planificado así, que esto iba a durar no eternamente. Estos copias y sombras eran de duración limitada, eran perecederos, iban a pasar y ser sustituidos por los eternos, por los celestiales más grandes. En tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie, el camino al lugar santísimo no había sido revelado, lo cual es un símbolo para el tiempo presente. Todavía no había sido destruido el templo. En el tiempo presente de Hebreos 9, el templo estaba funcionando, lo cual es un símbolo para el tiempo presente, en el cual todavía estaba en transitorio el nuevo pacto y el antiguo pacto, ¿se acuerdan? Se solapaba el antiguo pacto según se iba desvaneciendo con el nuevo pacto, que iba tomando intensidad, lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual, según el templo, está hablando del templo terrenal, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese tipo de adoración. ¿Ven lo mismo que leímos en el pasaje anterior? Según el cual los sacerdotes presentan en ese templo ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en su conciencia a los seres humanos que hacen esas cosas y que son beneficiadas por ellas. A nosotros, a los sacerdotes, no nos hacen perfectos a ninguno, ni al que lo ofrece, ni por el cual son ofrecidos. No pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese tipo de adoración, puesto que esos sacrificios tienen que ver solo con comidas y líquidos, dice bebida, diversas abluciones y ordenanzas para el cuerpo, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Impuestas hasta el tiempo en que se quite el templo y ya haya que buscar las alternativas que Yahweh dejó para seguir adorando con mejores sacrificios que eso. Porque recuerden, queridos codritos,
que esas comidas y esas bebidas y todas esas cosas ofrecidas en el templo, en el altar, solamente los sacerdotes las podían comer, pero en raras excepciones. Bueno, en el caso de la Pascua, que era un sacrificio no ofrecido a Yahweh, nosotros participamos de ese alimento. De los panes consagrados también, si estamos limpios, como David nos mostró, el sacerdote le dio permiso a él y a sus hombres de comerlo. Pero tienen que ver con comidas y con bebidas nada más. Y tienen que ver con cualificaciones y requisitos para tú comértelo. O sea, con abluciones y ordenanzas para el cuerpo, que tiene que estar puro. ¿Has estado con mujer? No. ¿Tienes flujo? No. Pues entonces estás puro, estás bañado, ¿verdad? Sí. Ok, cómete los panes consagrados a Yahweh, los panes de la propiciación. ¿Tienes flujo? No puedes comerlo. ¿Tocaste a un muerto? No puedes comerlo. Ven, queridos codritos. Tienen que ver con estas ordenanzas y estas cosas, que si tocaste un muerto, que si para aquí, que si para allá. Tocaste un muerto, llévale al sacerdote una ofrenda por haber tocado un muerto para que te purifique. Y después vienes, tienes que esperar hasta las 6 de la tarde, al atardecer. Entonces estarás puro y vienes y te comes los panes. ¡Qué muy complicación, ¿verdad? Bueno, obviamente hay que hacer algo. No es fácil así como yo digo, los agarro, me los como y me los trago. No, tampoco así. Hay que cumplir con la ley antigua y con la ley actual, la ley del templo celestial. Hebreos 5:1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, está hablando de hombres terrenales, no como Yahshua, que fue hijo de Yahweh directo, hombres terrenales de padres y madres terrenales. De los levitas son tomados los sumos sacerdotes de los hijos de Aarón. Todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Yahweh se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Eso dice ahí, queridos codritos. Vamos a continuar a ver qué más dicen. Y puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas. Ven, a algunos se les olvida. Algunos son seres humanos, no son ni siquiera sacerdotes. Y se comportan peor que ni Yahshua, que somos sacerdotes y es perfecto, se comporta así. Porque él es benévolo para con los suyos. Y los hombres que son imperfectos y que son pecadores, ¿cómo no van a ser benévolos hacia los suyos que también son pecadores? ¿Ven la dicotomía? ¿Ven la contradicción ahí? El degenere del ser humano, la desobediencia, la rebelión, la carnalidad de algunos que se creen que son mejores que los demás porque hasta le han dicho que no pecan. A mí una vez me dijo uno, yo no peco nunca. Que Yahweh te reprenda, acabas de llamar a Yahweh mentiroso. Según Juan, todos pecamos todos los días. Todos tenemos pecado. Y el que diga que no tiene pecado, miente y hace a Yahweh mentiroso, dice Juan. ¿Cómo usted se atreve, Señor? Puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas, él mismo está sujeto a fallos. Y por esa causa es que él está obligado, todo sumo sacerdote está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo. No solamente por el pueblo, Señor mentiroso, que llamó a Yahweh mentiroso. Sí, ese era así, si lo pones de sumo sacerdote, ya yo estoy puro. Yo vengo a ofrecer sacrificio por toda esta prole de pecadores aquí. No por mí, porque yo no peco nunca. Ah, Señor PG. Y después viene, queridos codritos, a llamar la tetera. El caldero tiznado a la tetera. Bueno. Entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Yahweh por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de sus corazones. Tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, dice en Hebreos 2 acerca de Yahshua, nuestro sumo sacerdote. Qué bueno que tenemos a ese de sumo sacerdote. Semejante a sus hermanos que somos nosotros en todo, por eso en carne, si le cortaba, botaba sangre.
Si lo mataron, si lo crucificaban, se moría, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que allá atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo, para servir de perdón, de sacrificio eterno, perpetuo, que sí brega, mejora, purifica la conciencia del que lo tiene a él de ofrenda y de sacerdote, querido sea. Mejor sacrificio que el de los ovejitas fue el de Yahshua, y no fue por Yahweh, porque Yahweh no acepta sacrificio humano, fue por nosotros. Bueno, vamos a ver, vamos a pasar para acá para otro. Queridos, discúlpenme porque lo tenía aquí. Hebreos 9:24. Porque Mashiach, después que murió, él ya había sido exaltado. Antes de subir allá, él había sido exaltado y dado todo poder y autoridad. Lo dice la Escritura y lo hemos leído aquí. No, que el domingo subió para recibir la gloria. Ya él la tenía, queridos codritos. No se había sentado en el trono, no había subido, no. Pero ya había sido dado toda autoridad y todo poder aquí en la tierra y en el cielo. Lo dice él, lo dice la Escritura. Pero eso no es el punto. El punto es Hebreos 9:24. Que Mashiach no entró en un lugar santo hecho por mano. Porque él no era sacerdote del templo terrenal de Aarón. Él no era sacerdote del templo de la copia y la sombra. Él era sacerdote del celestial eterno. Él era su sacerdocio eterno, es Melquisedec. Él no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación, una copia y sombra del verdadero celestial, no. Sino en el celestial mismo entró él, queridos codritos, para presentarse ahora en la presencia de Yahweh por nosotros. Ven, queridos codritos, él entra allá en el templo. Yahweh también tiene morada en el templo. Y él entra por ahí, por esa puerta, como si fuera hijo, como si fuera Yahweh, porque él es Elohim. Y tiene todo poder y autoridad. Él no tiene que tocar así. Se puede, Padre, como si fuera Esther cuando el rey no lo ha llamado. No. Él es el rey. El Padre lo hizo rey, querido codritos. Tú entras por ahí cuando tú quieras. No me tienes que pedir permiso a mí a nada. Tú eres mi hijo, yo soy tu padre. Tú eres mi único heredero. Tú eres mi precioso hijo. Entra, tiene acceso directo y nosotros también por medio del querido codrito. Bueno. Ahora bien, dice en Hebreos 7:11, si la perfección hubiese sido por medio del sacerdocio levítico, que ya leímos que no, porque esos sacrificios no hacen perfectos a nadie, ni en su conciencia, ni en nada. Si la perfección hubiese sido por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley. Con esa pretensión recibió el pueblo la ley, de que le bastaran esos sacrificios animales para hacerse perfecto, pero obviamente no le bastaron. Si hubiese sido eso posible por el sacerdocio levítico y aquellas ofrendas que se presentaban, que el hecho de que se presentaban continuamente y nunca paraban de presentarse quiere decir que no eran efectivas de una vez y por todas. Por eso Yahshua se presentó una sola vez, porque con una vez bastó para hacernos perfectos. ¿Qué necesidad hubiera de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según la descendencia arónica? ¿Ven? ¿Qué necesidad habría habido de que se levantara otro sacerdote, refiriéndose a Yahshua, sacerdote eterno según el orden de Melquisedec, y no más sacerdotes mortales del linaje arónico, según el sacerdocio, las leyes del templo y del sacerdocio terrenal? No hubiera habido necesidad, pero como el hecho de que se presentaron, de que vino Yahshua, que había necesidad de algo mejor.
Porque si la sangre de los machos cabríos, dice Hebreos 9:13, y de los toros, y la ceniza de la becerra rociada sobre lo que se han contaminado, santifican para la purificación de la carne de nosotros en sentido carnal, cuanto más la sangre de Cristo, la sangre de Mashiach, la sangre de Yahshua, quien por el Espíritu Eterno se ofrece a sí mismo sin mancha a Yahweh, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Elohim viviente. Él nos purifica nuestra conciencia, pero tú matas una ovejita, a ustedes le matan una ovejita, a mí me matan una ovejita, o un becerrito, una tortolita. Rafael, este sacrificio es a favor tuyo, lo presento aquí en el altar de Yahweh como Yahweh prescribe, según el orden de las ofrendas y del templo terrenal levítico, para que con esta sangre de esta ovejita o de esta tortolita tú te hagas perfecto para siempre y tu conciencia quede pura. Y yo no sé ni si decir amén a eso, porque yo no sé, eso me suena a mí como que no va a funcionar. Dale, mátala. Al rato pequé. Al rato pasó algo que no me hizo perfecto, queridos corderitos. Señor sacerdote, voy a ir de regreso al sacerdote arónico. Señor sacerdote, no me digas, Rafael, ¿ah? No me digas, pecaste, ¿verdad? Ay, sí, como usted lo sabe. Porque todos los que yo le ofrezco ovejitas aquí y sacrificios animales, llegan rapidito que no les bastó eso, que no son perfectos todavía, y me dicen que les ofrezca otro. Y le toca ofrecer otro por la tarde, y mañana por la mañana hay que ofrecerle otro, y otro por la tarde, y así todo el tiempo. Y no puedo parar de ofrecer sacrificios por ellos, porque estos sacrificios de estas ovejitas nunca los hacen perfectos a ustedes. Pues entonces ofrécete uno que nos haga perfecto. ¿Qué más dice la ley? ¿Qué más dice la ley del sacerdocio levítico? ¿Qué más dice la ley de las ofrendas del templo terrenal? No hay más nada, Rafael, no hay más nada prescrito. Tienen que ser toros, machos cabríos, ovejos, carneros, tortolitas, pichones, ofrendas, primicias de alimentos. ¿Tú me quieres decir que no hay un sacrificio, no hay algo que muera por nosotros, que me haga a mí perfecto, una sangre que se derrame, que me haga a mí puro para siempre? Ay, perdido estoy. Perdido estoy, no pienses, perdidos estamos todos nosotros. Pero hay uno que viene en el futuro que se llama Yahshua, que ese es ministro del templo, sumo sacerdote del templo celestial. Y ese, cuando muera como cordero por ti y por todos los demás de su pueblo, por todos los demás pecadores que Yahweh le ha dado, te va a hacer perfecto a ti y a todos nosotros de una vez en cantazo. Y no va a tener que ofrecerse todos los días. Se va a ofrecer un día nada más en la Pascua, y después ya con eso. Entiendo. ¿Y para cuándo será esto? No te preocupes. Esto es para días todavía muy lejanos. Así le hubiera dicho a Daniel, queridos corderitos. Así se lo hubiera dicho a Daniel, bendito sea. Y ellos esperaron. Bueno, ahí tienen eso, queridos corderitos. Eso es lo que había. Y lo que hay ahora es uno mejor, es un templo mejor, un sumo sacerdote mejor y mejor sacrificio. Vamos a ver de los sacrificios, queridos corderitos, porque hay mención de estas cosas. Lo único que tengo que es encontrarlo, porque pues esto es casi así como que de improviso. Otra vez, la ley que se le había dado a los israelitas y que después tenían los judíos en sus manos para tiempos de Yahshua, porque ellos administraban el templo estaba en Jerusalén. Jerusalén era la capital de Judá, allí estaban los judíos nada más, las 10 tribus se habían ido a la diáspora y estaban ellos a cargo del Sanedrín, del sacerdocio, de protegerlo, ¿verdad? Porque tienen que ser levitas los sacerdotes, etcétera, etcétera. La ley solo tenía la sombra de los bienes futuros y no la esencia de las cosas, la esencia misma de las cosas. Por eso nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen diariamente, año tras año, debido a que esos sacrificios son ofrecidos diariamente, por eso mismo es que eso indica que eso no servía, eso no era perpetuo.
hacer perfectos a los que se acercan. Lo que es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios, todavía dice Pablo, o dice en Hebreos 9:9, que no pueden hacer perfecto en su conciencia que practica ese tipo de sacrificio, ese tipo de adoración. No pueden. Todavía para tiempos de Hebreos, cuando se escribió, el templo terrenal de piedra estaba allí, el sacerdocio levítico estaba funcionando, y no estábamos bajo el sacerdocio de Melquisedec, queridos codritos. Sigamos. Vamos a ver, queridos codritos. Si no, yo lo busco a mano. Hechos 7:44. Ahora es Hechos. Nuestros ancestros tuvieron el tabernáculo del testimonio en el desierto, tal como se le había ordenado que lo hiciera aquel que habló a Moisés, conforme al plano que le había mostrado. Lo dice también en Hechos. Miren que en muchos sitios dice eso de Moisés, de la esencia, del hecho de que el templo terrenal levítico era pasajero, era una copia de una cosa mejor. Dice, nuestros padres tuvieron el templo aquel del tabernáculo del testimonio, el tabernáculo portátil yo lo llamo, porque lo montaban y lo desmontaban así como la maleta de la pantera rosa. Imagínense una cosa así. Tal como se le había ordenado que lo hiciera Yahweh a Moisés cuando le habló y le mostró el modelo del templo, el ejemplo, el plano del templo celestial que vio, y se basó en eso para hacer el templo del tabernáculo terrenal, del tabernáculo portátil del desierto. Bueno, vamos a ver, queridos codritos. Que hay uno bueno, queridos codritos. Hebreos 13:10. ¿Se acuerdan que Pablo habló de no se dejen juzgar por nadie, que ninguno venga a juzgar en cuanto a días de fiesta, ni lunas nuevas, ni días de reposo séptimos, ni comidas, ni bebidas, ni ritos de purificación para calificar para comerse esas bebidas, etcétera, etcétera, que son ritos y eran cosas terrenales? Dice en Hebreos 13:10, nosotros, los que somos de Yahshua, el cuerpo pertenece a Yahshua, nosotros somos del cuerpo, somos del otro sacerdocio, del celestial, somos de otros templos, del templo celestial, somos del sacerdocio eterno. Y dice, nosotros tenemos un altar, adivinen, un altar allá del eterno, en el templo celestial, del cual no tienen derecho a comer los que sirven en el tabernáculo de aquí abajo. Todavía estaban los dos templos. Estaba el templo eterno, siempre ha estado el celestial. El terrenal todavía estaba, en Hebreos 13. Y estaban los sacerdotes haciendo los sacrificios. Y estaban los sacerdotes presentando las ofrendas y sirviendo en el tabernáculo terrenal de piedra. En el copia y sombra estaban sirviendo. Y nosotros no estábamos sirviendo a ese porque ya teníamos a Yahshua y ya sabíamos. Donde Yahweh ponía su nombre estaba el templo, el Espíritu, nosotros somos templo, el Espíritu está en nosotros. Ya sabíamos estas cositas, estábamos adelantando, no había que ir a adorar a un sitio en particular, no había que ir a Jerusalén a adorar en particular, todo el tiempo, solamente en los tiempos prescritos de Moedim, para los tiempos de las cosechas. Hoy en día hasta las cosechas hay tanto el mundo, nadie tampoco tiene que ir allá porque sigue aplicando la ley del templo mayor, donde quiera que haya 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí estoy yo, dice Yahweh. Pueden celebrar fiesta, pueden celebrar Shabbat, pero se supone que sean inmersos, miembros bona fide y genuinos del cuerpo, porque no porque yo lo diga o tú lo digas o cualquiera lo diga. Y tenemos mucha gente por ahí que no son inmersos, ni son consagrados, ni son nada, ni llamados, mucho menos escogidos, no son ni llamados. Y dice yo juro aquí, conjuro, traigo decreto, declaro que qué sé yo, que te reúnen 20 peor que él juntos, pudiendo estar reunidos con personas que tienen unción y que tienen la palabra y que tienen el espíritu y que le pueden dar el espíritu a ellos. Miren, eso no es
Están desobedeciendo un montón de preceptos y mandatos ahí, que no voy a entrar en ellos ahora, pero no es así con esa liberalidad que cualquiera. Está hablando de personas del cuerpo, miembros del cuerpo ya, que invoquen el nombre de Yahweh donde estén 2 o 3 presentes, de esos que han sido inmersos en Yahshua, en el que no abolió la ley, por personas del cuerpo ya inmersas genuinamente, no por cualquier pelagato de la iglesia evangélica ni católica, porque eso es lo que más se ve. Esas personas no hacen miembros del cuerpo legítimo a nadie, porque ellos mismos no son miembros del cuerpo legítimo de Yahshua. Nosotros tenemos un altar. Nosotros, los que estamos en Yahshua, dice aquí. Nosotros los del cuerpo, el cuerpo pertenece a Yahshua. Y adivinen, y Yahshua es del templo celestial y del sacerdocio de Melquisedec. Tenemos un altar, está allá arriba en el templo celestial. Un altar celestial espiritual, del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo de acá abajo terrenal, pasajero, de piedra, levítico. Queridos siervos, tenemos un altar donde se sacrifican cosas que los de acá abajo no tienen derecho a comer, y nosotros sí, Lo primero, ¿saben qué, queridos codritos? Lo primero de lo que se refiere a eso, en el reino, cuando estemos todos de verdad funcionando en ese templo, en ese altar, presentando ofrendas en el tabernáculo eterno celestial, y Yahshua sea sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, en ese templo eterno, nosotros, 12,000 de cada tribu, de 12 tribus, no de las originales, de las que están en Apocalipsis, 12,000 de 12 tribus, en total 144,000 de las 12 tribus de Israel aprobadas para ese tiempo, vamos a ser sacerdotes y vamos a poder comer de ese altar. Hoy en día, ni Yahshua, si estuviera aquí en la tierra, como el sacerdocio estaba a cargo de los levitas y no de los judíos, y como yo no soy, pues yo no sé bueno, yo sí sé más o menos de qué tribu soy, pero no lo voy a decir porque esto no. Ustedes todos, de la tribu que sean, si no son levitas puros, hijos de Aarón, sacerdotes, no pueden comer de lo que se ofrece en el templo de piedra, de lo que se ofrece en el templo terrenal, porque los cortaban del pueblo si se atrevían, siendo no sacerdotes ni levitas, a comer de las cosas consagradas a Yahweh del templo. Lo dice, creo que en Levítico 22. Entonces, nosotros no podemos comer de ese templo, del templo terrenal, porque si no somos levitas, si no somos hijos de Aarón, no somos sacerdotes, Yahweh nos libre si comemos de eso. Pero ese templo, esos altares, esos sacrificios pasaron, y ahora nos están preparando a nosotros, adivinen qué, a ser reyes y sacerdotes de todas las tribus, y como miembros de cualquiera de las tribus podemos comer, tenemos acceso a comer lo del altar que se ofrece en ese templo celestial que está allá arriba, eterno. Y los que son de acá abajo, de lo terrenal, de lo carnal, no necesariamente tienen derecho y califican a comer desde allá si no se convierten a Mashiach, si no están en el nuevo pacto. Hay montones de sacerdotes que sirvieron y que vivieron y murieron en el templo de piedra durante el desierto, durante los años que estuvieron en Israel, previo a su deportación a Babilonia y después previo a su deportación por los romanos en el año 70. Hubo un montón. Oficiaban en el templo para el tiempo de Yahshua, eran unos profanos. Esos sacerdotes, algunos eran malísimos. Esos sacerdotes no se convirtieron a Mashiach. Por lo tanto, tendrán derecho de comérselo del templo terrenal, del tiempo de Yahshua, del terrenal pasajero, del copia y sombra, pero no tienen derecho ni tienen de comer del celestial. En la resurrección pues va a ser otra cosa. Cuando sean instruidos y acepten a Yahshua durante el milenio, entonces al final, cuando estén siendo israelitas, pertenezcan a alguna de las tribus, entonces podrán comer o no comer. Eso lo decide Yahshua. Pero para que vean, es lo interesante. O sea, nosotros los del cuerpo, los creyentes en Yahshua, tenemos preferencia sobre los no creyentes.
Y una de las preferencias que tenemos es importantísima, que tenemos derecho a comer del altar del templo celestial eterno que está en los cielos. Y más nadie no. Seamos de la tribu que sea, tenemos derecho, porque todos los de las tribus son sacerdotes, igual que antiguamente, antes de la desobediencia del becerro de oro en el desierto. Yahweh dijo: conságrame a todos los primogénitos de todas las tribus para que me sirvan en el templo, para que sean, él no dijo sacerdotes porque sacerdotes cuando uno tiene que mediar por otros. Ellos no eran los levitas mediando por las demás tribus. Todas las tribus iban a mediar por otra gente que no eran sacerdotes de esas mismas tribus. Los no primogénitos iban a mediar por los no primogénitos de cada una de esas tribus. Gente de las 12 tribus, primogénitos de las 12 tribus de Israel. Y se metió Satanás, hizo el dios del becerro, que ahí entonces Yahweh dijo: los que estén del lado de acá, vénganse para acá, saquen espada contra los que están adorando el becerro. Los que estén adorando el becerro, arrepiéntanse y échense para acá de este lado ahora mismo, o morirán. Y muchos se quedaron allá al otro lado, y los levitas todos fueron y arremetieron y cortaron brazos, cabezas y piernas y desmembraron a medio mundo. De las otras tribus, ninguno de las otras tribus se vino a defender ni peleó contra su hermano. Y Yahweh dijo: qué valientes las 11 otras tribus, por este hecho, por este desprecio que me han hecho. Aunque el toro que ustedes saben que es Tamuz, y lo hizo para la fecha de Tamuz, en adoración a ese Baal pagano, lo hizo un levita, Aarón, su hermano, que era levita. Se le perdonó porque luego todos se arrepintieron y sacaron espada contra los mismos levitas que estuvieran allá al otro lado adorándolo, y contra cualquiera de las demás tribus que no se viniera para acá en arrepentimiento. Y ya dijo: pues ahora, como mostraron fidelidad a los levitas, fíjense cómo él castiga y perdona inmediatamente, así como según te arrepientes. Es bueno arrepentirse rápido, porque él perdona rápido. Pero si no se tarda, perdona lento, ¿verdad? Aunque ya estamos preperdonados, si nos arrepentimos en el futuro, sabemos que Él en ese momento Él nos va a perdonar, porque esa es su ley. Tan pronto te arrepientas, te perdono. Entonces, queridos siervos, escogió solamente a la tribu de Leví para ser sacerdotes. Por eso nada más es que los levitas fueron los únicos sacerdotes en el templo, pero iban a ser todos los de las 12 tribus. Pero como Yahshua vino a restaurar todas las cosas desde que vino hace 2000 años, y las va a terminar de restaurar en el reino, ya sean las celestiales como las terrenales, todas las cosas. Entre esas cosas que va a restaurar va a ser el sacerdocio, que va a ser de las 12 tribus de Israel y no de una nada más. Por eso en el templo, en Apocalipsis, en el milenio, vemos gente de 12 tribus, de las 12 tribus, siendo sacerdotes y siendo reyes. Fíjense para allá. Y comiendo, y todos los creyentes, todos los que estamos en Yahshua, desde ahora tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven en el tabernáculo de acá abajo, en el terrenal, los que no creen en Yahshua. Fíjense qué maravilla, queridos coditos. Bueno, déjenme ver si encuentro el otro pasaje. Pues ya ustedes saben, se presentan sacrificios y ofrendas que no pueden hacer perfecto en su conciencia. Sacrificios que en realidad pues eran animales, pero nosotros adoramos con sacrificios mejores que esos. Ese es el que estoy buscando. Ustedes han oído ese versículo, ¿verdad? Pues no lo encuentro y me siento tan ridículo aquí, querido codrito. Pero como estamos en familia, pues ustedes saben que no estoy en el Hilton, en un salón de conferencias, no estoy ante las cámaras de... Bueno, sí me ve gente de todo el mundo, pero poquito. No me ve medio planeta, sino qué vergüenza, yo no hacía esto así. Pero lo estoy haciendo pues informal, no estamos ni en Shabbat todavía. Pero para que tengan alimento desmenuzado, predigerido y rumiado para nutrirse durante el Shabbat. Vamos a ver. Y recuerden que el mobiliario también pertenece al templo celestial, y a Moisés se le presentó un plano del mobiliario.
No solamente del templo, del mobiliario que estaba dentro del templo, hazlo también conforme al plano que te mostré del mobiliario que está en el celestial allá arriba del templo eterno. Aquí no es, elimino este. Vamos a ver, queridos colegas. Números 18:2. Pues aquí se hace alusión a cuando Yahweh escogió solamente a los levitas. Mas también a tus hermanos, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen para que se junten contigo y te sirvan, le dijo Aarón. ¿Ves? Ahora escogió nada más que a Levita. Le está hablando a Aarón, Yahweh, mas también a tus hermanos, toda la tribu de Leví, tribu de tu padre Leví, haz que ahora se acerquen para que se junten contigo y te sirvan, mientras que tú y tus hijos estéis delante de la tienda del testimonio. Mientras que tú y tus hijos contigo estéis delante de la tienda del testimonio. Entonces, no podían ser sacerdotes los hijos de Moisés. Tenían que ser sacerdotes los hijos de Aarón. Esos eran los sumos sacerdotes, tenían que ser del orden levítico arónico específicamente. No cualquier levita. Sigamos, queridos colegas. Hebreos 8, versículo 2. Como ministro del santuario del tabernáculo verdadero, genuino, que Yahweh eligió, no el hombre. ¿Ven? Haciendo referencia a ¿cuál? Al original celestial. Al original celestial, no al terrenal. Yahshua no era nada respecto al tabernáculo levítico terrenal pasajero de piedra que Moisés hizo y que hizo Salomón y que hizo Herodes. No era nada, ni le interesaba. Vamos a ver Hebreos 8 otra vez. Ahora bien, el punto principal de lo que se está diciendo es esto: que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, y ningún arónico, ningún sacerdote se ha sentado allá arriba, queridos codritos. Que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad de los cielos, como ministro, como sacerdote del santuario y del tabernáculo verdadero, del original, del genuino, del eterno, que Yahweh erigió. No el hombre, no lo hizo el hombre, el celestial no lo hizo el hombre con mano humana, como hizo el de acá de piedra, que lo hizo con mano humana. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que éste también tenga algo que ofrecer. Pues tiene que tener diezmo, tiene que tener primogénito, de lo que sea, pero tiene que tener algo. Ahora Yahshua tiene que tener algo que sirva de sacrificio y de ofrenda para presentarle a Yahweh, según la ordenanza del templo y del sacerdocio de Melquisedec, que es diferente, es más grande, más amplia, es como que más complicadita que la ordenanza del sacerdocio arónico y del templo de piedra antiguo. Ven, queridos padritos. Y les voy a mostrar entonces el otro. Aquí está. No, pues no salió, me salió primero de Samuel, que no es, querido codrito. Bueno, entonces pues ya sabemos que los sacrificios de las ovejitas aquellas que se ofrecían en el templo terrenal todo el tiempo, todos los días, no nos hacían perfectos a nosotros, ni en nuestra conciencia, ni en nuestro nada. Pero en Hebreos 11:40 dice que Yahweh tenía provisto algo mejor para nosotros. Un sacerdote mejor, un sacrificio mejor, el de su propio Hijo. A fin de que ellos, los que estaban bajo el sacrificio del templo arónico,
no fueran hechos perfectos, exclusión nuestra. Él es sacerdote para todos. Cuando aquellos sean levantados, como fueron fieles a las cosas terrenales que vieron y que sirvieron, pues van a operar, van a fungir como sacerdotes en el templo celestial con Yahshua también. Vamos a ver, queridos cuadritos. No encuentro mejores sacrificios que esto. Bueno, aquí hay uno, sí, dice en Proverbios 21:3. Oigan bien, el obedecer es mejor que el sacrificio. El obedecer es mejor que presentar una ofrenda. ¿No? Claro que sí. Porque tú presentas ofrenda cuando desobedeces para que te perdonen el pecado de desobediencia. Si tú no desobedeces, no tienes ni que llevar ofrenda, no tienes que presentar sacrificio. Así que Yahweh no quiere que estemos pecando y desobedeciendo y presentando sacrificios continuamente a Él para que nos quite pecado. Él dice, deja de estarme trayendo sacrificios porque estás pecando. Lo que tienes que hacer es deja de estar pecando y no tendrás que estar matando corderitos todos los días, 2 veces al día. ¿Tú entiendes? El obedecer es mejor que presentar sacrificio. Yahweh no quiere que toma Yahweh saque una ovejita. Él dice, yo no quiero sangre de oveja. A mí eso no me... Yo lo que quiero que ustedes vean el dolor de que se está muriendo un animal porque ustedes pecaron y dejen de pecar. Los animales por ustedes no significan nada. Parece que para el pueblo antiguo los animales no significaban nada. Y dijo, les voy a llevar a mi hijo. A ver si ahora mi hijo significa algo para ellos. Y si dejan de pecar, porque sacrifiqué a mi hijo, pero no lo sacrificó, lo presentó para que él voluntariamente se ofreciera a sí mismo, que no es lo mismo que... Y no se ofreció a Yahweh, aunque dice que, bueno, en obediencia a Yahweh. Pero fue por nosotros el sacrificio, no es por Yahweh. El sacrificio de los impíos, el sacrificio de los desobedientes, oigan bien, es abominación a Yahweh. Las personas inicuas que quebrantan la ley y van y ofrecen sacrificios a Yahweh, como quien dice, yo voy a seguir desobedeciendo y tienes que aceptar mi sacrificio por cada vez que yo te desobedezca, te llevo un animalito y te callas la boca. ¡Qué barbaridad! Dice Yahweh, ¿cómo te atreves? Primero que yo no quiero que ningún animalito muere, yo no quiero que tú seas un inmundo y seas un malagradecido, que pisoteas la sangre de mi hijo y ahora quieras presentar ofrendas animales cada vez que te dé la gana de pecar. No me traigas sacrificio, yo no quiero nada de ti. Y si un impío de esos, un inicuo de estos pecadores le presenta sacrificio a Yahweh, Yahweh dice, no lo quiero, abominación para mí. El sacrificio de los inicuos es abominación a Yahweh. Querido cuadrito. Hebreos 10:14. Por una ofrenda que Él ha hecho, por una vez que se ofreció Yahshua por nosotros, Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados, a los que Él, por los cuales Él murió, por los cuales Yahshua murió. Nosotros somos hechos perfectos para siempre, y nuestra conciencia nos dice, murió el hijo de Yahweh. No podemos, esto no es que murió una tortolita o un carnero. Esto es que un ser humano y sufrió y lo torturaron antes de morir. No se sacrificó cualquier cosa, no se sacrificó ni siquiera cualquier ser humano. El hijo de Yahweh lo mataron por culpa nuestra. Él sufrió, aguantó eso por culpa nuestra, por razón nuestra, para santificarnos, para perdonarnos los pecados. Si eso no trabaja en nuestra conciencia, miren, es que nosotros estamos mal. O estamos muy inmaduros, ¿verdad, queridos colegas? Eso es lo que tiene que redarguirnos, eso es lo que tiene que decir Yahshua, que yo he estado haciendo. A mí una vez me pasó, queridos colegas, cuando yo me di cuenta, yo no lo sabía, pero como yo trataba tan ligeramente el pecado, aún yo creyendo que estaba obedeciéndote, yo pecaba. Yo no quiero ni pecar ni una sola vez más. Yo no quiero ni una sola vez, es que no te mereces esto. Sí.
Si tú has muerto para que yo me haga perfecto para siempre, para que yo deje de pecar, ¿por qué yo no voy a tratar con todo mi corazón de jamás pecar en lo que ya yo sé que es pecado? Hay gente que no les importa eso y siguen pecando, queridos, y lo dicen y se jactan. Pues yo estoy libre yo soy libre de pecado, yo puedo hacer lo que me dé la gana porque Cristo murió por mí y lo están sacrificando cada vez más. Y no encontré con mejores sacrificios que esto, pero lo voy a buscar otra vez. Ya ustedes verán. Yo sé que ustedes saben que esto está aquí y lo vamos a encontrar, queridos. Si ya lo leímos, claro que sí. Ya lo leímos. Porque Mashiach no entró en un lugar santo hecho por mano humana, en un lugar santo de un tabernáculo de piedra aquí en la tierra. Él entró en el celestial mismo, él no entró en una representación del original y verdadero tabernáculo que es el que existe desde siempre. Él entró en el verdadero, en el celestial mismo, para presentarse ahora en la presencia de Yahweh por nosotros. Así que las cosas celestiales mismas se purifican con mejores sacrificios que esto. Y Yahweh dice, ofrenda no quiero, misericordia sí. Dice, obediencia quiero, no sacrificio. Ven, queridos codritos. Esas son las ofrendas mejores, esos son los sacrificios mejores. Fidelidad, obediencia a Él, sumisión a Él. Obediencia a su ley, hacer el bien, misericordia unos a otros. Eso es lo que Él quiere, queridos coditos. Eso es lo que nos acabamos de aprender. Estamos como los israelitas, a veces como los israelitas del antiguo pacto, pues se lleva un animalito, o hago esto, guardo Shabbat, guardo las leyes, guardo lo otro, todo lo que hay que hacer, me lavo así, me lavo de la otra manera, hago ayuno cuando dice Yahweh, pero misericordia no, pero justicia no, y eso es lo más importante, queridos siervos. Presento mis ofrendas materiales, presento mis diezmos. Muchos dicen esos son mis diezmos, es mejor. ¿Qué va? Si los antiguos presentaban diezmos y tampoco les bastó. Esos no son los mejores sacrificios. De la gente más mala que hay, gente que diezma, queridos. Diezman y después hacen lo que les dé la gana. Eso no es así. Entonces, como sacrificios vivos nos tenemos que presentar delante de Yahweh. Dice la Escritura, queridos codritos. Como sacrificios vivos, vivientes, o sea, haciendo el bien según estemos vivos. ¿Para qué nos vamos a matar? ¿Para qué vamos a perder nuestras vidas? Si podemos seguir viviendo haciendo el bien. Eso es lo que Yahshua quiere. No se inmolen aquí. No les estoy pidiendo que se degüellen el cuello por mí, ni por mi hijo, ni por unos por otros. Sigan vivos, pero esas vidas, en vez de vivirlas como animales, como bestias, como pecadores, como inicuos, como gente no arrepentida, como gente no del pacto, son mi pueblo, vívanlo como gente de mi pueblo, vívalo como gente kadushá. Vivan vivas dignas conforme al llamamiento, conforme a la unción que tienen, porque fueron escogidos. Los sacrificios de Yahweh son un espíritu quebrantado, está dicho desde la antigüedad, pero nadie le hace caso a esto, nadie le hace caso a Salmo 51:17, ni a Isaías, ni a nada. Los sacrificios de Yahweh, lo que Él le gusta es un espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Yahweh. Miren eso. Que acudamos a donde Él así, queridos codritos, con mansedumbre, con fe, con confianza, queriendo que nos limpie, que nos ayude, que nos haga perfectos, que nos termine. Porque como quiera, si continuamos pecando después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por nuestros pecados. Ahora que estamos cubiertos por la sangre de Yahshua, que se ofreció a sí mismo una sola vez, no se va a seguir ofreciendo más veces. Ya no estamos cubriéndonos los pecados todos los días, 2 veces al día, con ovejitas y con corderos, machos, cabríos. Antes, si continuamos pecando, pues se ofreció otro sacrificio, otro animalito se moría y nunca iba a terminar, nunca nos íbamos a hacer
Nunca nos íbamos a ser hechos perfectos nosotros y nunca iba a terminar la masacre de animalitos por culpa nuestra, por negligencia, por no querer arrepentirnos, por no dejar de pecar. Mátate un animal, llévale al sacerdote otro, llévale 2 más. No, queridos, no. Ahora, como ya Yahshua se ofreció una sola vez, si continuamos pecando después de esto, ya no queda sacrificio, porque Yahshua no se va a sacrificar 2 veces ni 10 veces por nosotros. Y los sacrificios animales no nos cuentan, así que ¿qué nos quedaría? Arrepentimiento, un corazón contrito que le clama a Yahweh, Él no despreciará, queridos corderitos. Hagan eso, benditos sean. Shalom.